Esta mesa, como sabéis, tiene como título Autor y creación de patrimonio artístico contemporáneo, y tenemos con nosotros, por una parte, a Esther Pizarro, artista plástica, investigadora, catedrática de la Universidad Europea, licenciada en Bellas Artes, doctora, que completó su formación con becas importantes como la beca Fulbright, la beca Polo Krasner de Nueva York, la beca de la Real Academia de Bellas Artes en Roma, y con un trabajo artístico consolidado ya durante mucho tiempo, que ha mezclado, ha sintetizado por muchos intereses de todo tipo, tanto tecnológicos como expresivos, y que, bueno, tiene un currículo muy largo que tampoco vamos a entendernos en plantearlo, ¿no? Y por otro lado tenemos a Javier Ontoria, historiador, crítico, comisario de arte, habitual colaborador en periódicos como El Cultural, colabora también en revistas como Artforum o el MAP Magazine del Reino Unido, y también revistas españolas como Dardo, que ha comisariado relevantes también exposiciones, también muy largas como para situarlas aquí, pero seguramente aquí su participación puede ser relevante porque actualmente dirige el Museo Patio Herreriano y como tal pues tiene unos compromisos patrimoniales que seguramente va a ser importante que los relate aquí, ¿no? Entonces, con esta breve presentación de nuestros ponentes, quiero de una manera, intentaré no demasiado larga, introducir la mesa con algunos argumentos que justifican también la importancia de situar esta cuestión de la creación de patrimonio artístico contemporáneo dentro de estas jornadas sobre arte y democracia, ¿no? Porque también esta mañana se ha hablado de esto, ¿no? Ante la noción de derecho en una sociedad democrática se basa precisamente en la comparecencia de sujetos de responsabilidad. No solo de libertad, cuando se habla de arte se habla mucho de libertad, pero la libertad siempre tiene que ver con opciones y por lo tanto con decisiones que están vinculadas precisamente con esa naturaleza pública que tiene el derecho, basado básicamente en la función del sujeto como sujeto de responsabilidad, que por otra parte es justamente lo que define la autoría, la función autorial. Es decir, tenemos por una parte la función autorial que viene convocada por la responsabilidad de los sujetos, y por otra parte tenemos la noción de patrimonio, que se hace, como también se ha mencionado esta mañana de una manera muy sucinta, que nace básicamente a partir de la Revolución Francesa, como algo que tiene que ver con el patrimonio, con la herencia que se ha recibido del pasado, y por lo tanto también tiene una dimensión pública vinculada con la responsabilidad, tal y como se ha desarrollado posteriormente, ¿no? Pero el patrimonio público, tal y como se ha desarrollado, como digo, a partir de las convenciones de la UNESCO sucesivas a lo largo de la historia, no solo tiene que ver con las responsabilidades vinculadas con la conservación o con la restauración o con la protección del patrimonio histórico, sino que precisamente tiene que ver con aquello que excede al ámbito del designio privado o de la propiedad privada. Y eso remite, por lo tanto, también a la advertencia de que el patrimonio del pasado es un patrimonio que ha tenido un momento de presente. Es decir, que estamos hablando justamente de que cuando hablamos de patrimonio del futuro estamos hablando del arte contemporáneo que se convertirá eventualmente en patrimonio del futuro. De las responsabilidades institucionales, administrativas y públicas vinculadas con el patrimonio, lógicamente tienen que ver con el modo en el que se generan los procesos de patrimonialización de nuestro presente, desde el presente para el futuro. Obviamente el arte es reconocido como un bien cultural que excede la categoría de patrimonio personal, y porque forma parte de ese legado que proviene del pasado y que se supone que estamos obligados a transmitir al futuro. Aquí hay un proverbio masái que a mí me suele gustar citar en distintos contextos, que dice algo así como: uno no hereda la tierra de sus antepasados, sino al que la toma prestada de sus descendientes. Me parece que esto resume mucho en lo que el patrimonio tiene de responsabilidad y la propia acción del arte como responsabilidad patrimonial. Bien, por lo tanto, dicho esto, desde luego habrá que advertir una serie de paradojas o de cuestiones problemáticas vinculadas con los procesos de capitalización del patrimonio.
Y aquí, si observamos la evolución de las diferentes declaraciones de la UNESCO sobre cultura, sobre todo desde la célebre Convención sobre la Protección de Patrimonio Mundial Cultural y Natural del 72, hasta la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005, incluso más cercano en el informe Reformando las Políticas para la Creatividad de este mismo año 2022, advertiremos un proceso de creciente inmersión de la propia UNESCO en una cultura de carácter industrial. Es decir, hemos pasado desde el año 72 a considerar, de acuerdo a esa convención, la protección de la cultura frente a los envites del desarrollismo, hasta, en el 2005, la identificación de la cultura como un factor capitalizable de desarrollo. Es como si hubiésemos dado toda la vuelta, todo un giro a la lógica del patrimonio para convertirlo, para asociarlo a una cierta cultura más bien centrada en los asuntos financieros. Esto ha conllevado cada vez más un creciente malentendido, una confusión entre el patrimonio y capital, lo que perturba lógicamente los procesos de patrimonialización, las políticas que la institución pública, las instituciones públicas tienen para gestionar lo que se concibe como valioso en todos los sentidos de la palabra. Es decir, que entendemos como patrimonio lo que una cierta sociedad considera valioso como para conservar, para transmitir y para legar. Por lo tanto, aquí la noción de patrimonio está justamente en el espacio intermedio entre lo que se hereda y lo que se lega. En ese espacio es donde se sitúa, por lo tanto, la responsabilidad. Estos procesos de capitalización, de los procesos de patrimonialización, tiene otro ingrediente, ¿no? Lo que la socióloga Natalie Henry llamó un proceso de inflación patrimonial. Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, realmente ha habido una extensión, tanto geográfica como histórica como territorial, de la noción de patrimonio hasta abarcarlo prácticamente todo, ¿no? Como diría el sociólogo François Artaud, todo se ha convertido en patrimonio. Ya no solo las obras de arte que se ponen perdurables, sino cualquier asunto cotidiano que se ha convertido, por lo tanto, en patrimonializable. Es decir, que esta debilitación, esta diversificación y ubicuidad de la noción de patrimonio propicia, a su vez, un criterio mucho más relativo de catalogación, que pueden ser realmente perentorios y coyunturales, ¿no? Esta expansión, además, de acuerdo a la propia Heinig, ha supuesto también un proceso de desartificación del patrimonio. Es decir, que la centralidad que ha tenido históricamente la noción de patrimonio ha estado muy vinculado con las obras de arte y con la creación. Pero cada vez más ese proceso de extensión categorial ha convocado también una especie de diversificación de la noción de patrimonio que conduce a una pérdida radical de centralidad del asunto artístico con respecto a la cuestión del patrimonio. En tercer lugar, otro proceso característico de estos mecanismos de esta noción de patrimonio contemporáneo tiene que ver con la desatención sistemática hacia los procesos de creación y, por tanto, la aplicación de la noción de patrimonio estrictamente a los productos, a todo aquello que ya está hecho. Incluso aunque el arte entonces sea reconocido como un bien cultural, el proceso mismo de elaboración queda eludido. De tal manera que, como consecuencia, realmente el tratamiento que se hace del patrimonio artístico tiene más que ver con el tratamiento que se hace al patrimonio natural, para bien y para mal. Bien, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión que lanzo también para la mesa tiene que ver con el propio autor y los procesos de creación de patrimonio artístico contemporáneo desde la perspectiva de los autores. Esta mañana se ha hablado de la vocación, ¿no? Yo mencionaba antes que creo que el inicio mismo de cualquier vocación artística es una voluntad patrimonial que nace precisamente del impacto que han tenido en la vivencia de ciertas personas, más que de otras, seguramente, ese patrimonio perceptivo, sensorial, cognitivo, simbólico, que han tenido obras musicales, obras arquitectónicas, obras pictóricas, y que han finalmente creado una forma de ver el mundo que en un determinado se asume como, desde el placer de la creación, como una especie de voluntad o de designio de devolver algo, o de legar algo, de intervenir, de aportar algo en esa lógica, en esa cadena de
de experiencias convertidas en valiosas. Es decir, que este inicio de la cuestión patrimonial desde el propio creador, basándose en esa voluntad de responsabilidad patrimonial respecto a lo que recibe y respecto a lo que lega, supone también un segundo aspecto en este sentido, ¿no? La aportación patrimonial de los artistas en los procesos de creación de patrimonio. Esto es algo que no suele aparecer en las estadísticas vinculadas o en los cálculos sobre la economía del arte o los cálculos sobre retribuciones, financiaciones, etc. Este cálculo tiene que ver con todos los esfuerzos, y no solo, por supuesto, como se hablaba esta mañana, de tiempo, de sacrificios personales, de sacrificios familiares, etcétera, sino también con la aportación patrimonial que supone para un artista mantener un taller, pagar gastos de materiales, pagar encargos profesionales, por supuesto, en su caso, siempre que pueda llegar a pagarlo, los gastos de impuestos, de sociedades, autónomos, etcétera. Todo eso compone una cantidad que no es nada despreciable, mensual, para cada artista, que si la multiplicamos por los entre 15.000 y 20.000 artistas, algunos cálculos hablan de 25.000 artistas en activo en España, solo en España, que habitualmente participan en exposiciones y a veces tienen alguna venta, etcétera. Si multiplicamos esos gastos mensuales por la cantidad de artistas que hay, la cantidad es tan relevante comparada con los niveles de facturación anual que se manejan en el ámbito del arte español, que realmente es un porcentaje que puede llegar hasta el 50%. ¿Qué significa esto? Significa que los artistas financiamos el sistema del arte. Según los cálculos, y aquí hay muchas cifras y muchos distintos análisis que se han realizado sobre el comercio artístico en España en los últimos años, ¿no? Menos del 40% de los artistas contabilizan una facturación, mejor dicho, más del 40% de los artistas contabilizan una facturación menor de 8.000 euros anuales, lo cual significa, por supuesto, una cantidad muy inferior al salario mínimo interprofesional. Y al mismo tiempo los artistas ganan de media unos 600 euros por obra, al cual hay que añadir todos los gastos de facturación incluidos en los cálculos que tienen que ver con el resto de operadores que están vinculados con el comercio artístico. Por supuesto, como fondo perdido, todos estos datos que estoy diciendo suponen una aportación patrimonial de los artistas a la economía del arte, que funciona como una especie de materia oscura, que no es una economía sumergida, en el sentido que puede pensar un auditor, ¿no?, sino un mecenazgo distribuido por cada uno de los artistas que siguen invirtiendo su pasión y su propio patrimonio personal para seguir haciendo esas obras que en realidad nadie se ha pedido y que las hacen con un dinero que no tienen, ¿no? Este es el contexto mismo en el que, según también de nuevo los cálculos, menos del 15% de los artistas en España pueden vivir solo con las retribuciones que provienen de sus actos creativos. Esto es impensable en cualquier profesión, ¿no? Y que no se podemos decir que el 85% de los artistas españoles encuentran en paro, ¿no?, porque sería también desdecir el hecho de la inversión patrimonial que realizan para seguir haciendo, a pesar de no tener retribuciones. Esto es bastante espectacular, ¿no? En tercer lugar, ¿no?, las paradojas que se derivan de la ilusión, del olvido de los procesos de creación patrimonial explican, por lo tanto, esta excepcionalidad de los artistas en las sociedades actuales. Porque la precariedad real es totalmente inversa al lugar simbólico que se supone que ocupan. Y ese abismo entre el lugar simbólico que ocupa el arte y los artistas y las condiciones reales en las que se produce dicen mucho sobre la situación en la que nos encontramos, ¿no? Todos los días los técnicos y los abogados de VEGAP se enfrentan a todas las paradojas, las contradicciones, las resistencias y los obstáculos de todo tipo derivados de este abismo, ¿no?, entre el lugar simbólico y el lugar real. Algunas de las paradojas tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones fiscales, ¿no? La ambigüedad y el vacío legal que existe entre el estatuto patrimonial de una obra y su estatuto comercial. ¿En qué momento somos los artistas una cosa u otra, ¿no?
El hecho de que, por ejemplo, en los 3 epígrafes que existen en la ley española vinculados con la actividad empresarial, profesional o artística, los artistas no estamos en el epígrafe de las actividades artísticas, estamos en las de los profesionales dentro de una categoría que tiene más que ver con los oficios que con las artes. El epígrafe de las artes, sin embargo, sí está ocupado por el mundo del teatro, el mundo del cine, el mundo del circo, el mundo de los toros y el mundo del deporte. Entonces, hay que entender un poco que realmente, en términos fiscales, ni siquiera tendríamos que estar aquí, tendríamos derecho para hablar de artistas, ¿no? Porque no lo somos en términos legales. Esto también se traduce en la paradoja de que cuando uno está haciendo sus obras forman parte de su patrimonio personal, ¿no? Incluso en términos de nuevo legales sí que tiene una cierta consideración que permite que uno esté exento de pagar impuestos patrimoniales sobre sus propias obras, lo cual no es algo, ¿no? Ya es algo, ¿no? Pero, sin embargo, esa condición de ser patrimonio personal se pierde en el instante en el que esa obra se vende. Entonces, durante ese periodo de tiempo, mientras uno lo está vendiendo, ya se ha convertido en empresario. Para el coleccionista, esa obra que compra forma parte del patrimonio cultural. Por tanto, realmente las obras se convierten en patrimonio artístico en realidad justo cuando dejan de ser propiedad de los autores. El artista, por lo tanto, está en esa situación extraña, ¿no? Y finalmente, el tercer argumento que os propongo para la mesa tiene que ver con los procesos de patrimonialización. Sin duda, entre la consideración entre el proceso y el tiempo de creación, de elaboración, y el proceso en el que eventualmente esa obra puede ser reconocida como patrimonio nacional, por ejemplo, hay un largo proceso, que puede ser muy corto, muy largo o infinito, donde se producen distintos sistemas y niveles de patrimonialización de esa obra. Es decir, en el momento en que un comité de compra la obra de un artista para un museo como este, el Reina Sofía, que es de titularidad estatal, esa obra ya forma parte de un patrimonio nacional. Esto no significa que sea un bien de interés cultural ni un patrimonio histórico, pero entra dentro de una cadena de procesos donde se intervienen toda una serie de elementos que a pesar de que existen ya no están ni mucho menos racionalizados, como no lo está, como vemos, la cuestión legal vinculada con la lógica patrimonial del arte contemporáneo, ¿no? Ese tiempo entre que el arte se hace en un presente, en el propio proceso de creación, y un tiempo de reconocimiento cultural, incluso público en última instancia, es un tiempo lleno de procesos de filtrados y de evaluaciones importantes, ¿no? Es más, yo lo que os propongo también es que reconsideremos que todo el sistema, el ámbito del arte, no es más que, también lo podríamos describir así, un sistema de evaluación patrimonial. Y ahí entendemos entonces que tener en cuenta que en este proceso son importantes los inventarios o los catálogos patrimoniales, pero no solo los inventarios públicos o de bienes de interés cultural, los inventarios de patrimonio histórico, sino también toda la cadena de inventarios que están en el proceso de patrimonialización, desde los inventarios del propio artista, de sus fondos, los inventarios de las galerías, los inventarios de los museos, los inventarios públicos, incluidos, por supuesto, los sistemas, los catálogos técnicos, como por ejemplo el sistema de reconocimiento de imágenes que se utilizan para evaluar precisamente los usos que se hacen de las obras de los artistas a través de las imágenes. La importancia, por lo tanto, primero de los inventarios o catálogos patrimoniales. En segundo lugar, la consideración de los agentes de evaluación patrimonial. Y esto incluye agentes de elaboración, es decir, artistas, agentes de interpretación, es decir, esos agentes culturales, esa parte de la sociedad que se dedica a introducir las obras dentro del plano del discurso, de la historia, de la teoría, de críticos, comisarios, historiadores, etc. En tercer lugar, los agentes sociales o culturales que introducen la obra dentro del plano del valor de cambio, y los propiamente patrimoniales, tenemos que les dice, es decir, coleccionistas, propios comités de compra de los museos, marchantes, etc. Y finalmente el público. Estos 4 tipos de agentes fueron evaluados en un ensayo de Alan Bones en el año 84, en ese orden además, primero artistas, después críticos, etc., tercero coleccionistas, y cuarto el público, de acuerdo a un orden, él decía, de consensos, de sistema
sucesivo de consensos, de evaluación de las obras de arte. Desde los años 70 ha cambiado mucho la pirámide laboral del mundo del arte. Digamos, por resumirlo mucho, que seguramente los artistas hemos descendido en esa pirámide laboral, por tanto la opinión de unos artistas sobre otros tiene poco valor en realidad hoy en día respecto a los procesos de patrimonialización global, etc. En tercer lugar, aparte de estos agentes, son importantes la consideración de cuáles son los criterios de evaluación patrimonial. Criterios que muchas veces pueden ser realmente, dependen tanto de los agentes concretos que lo realizan, que muchas veces son también de nuevo arbitrarios y poco sistemáticos. Con todo esto, acabo mi larga introducción para darle la voz, en primer lugar, a Javier, que seguramente nos hablará de su experiencia como director de un museo con colecciones tan importantes albergadas en su seno, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si me escucháis bien. Bueno, muchísimas gracias a la organización por la oportunidad y bueno, es un gusto compartir mesa o estrado más bien con dos artistas a quienes tanto admiro. Desde marzo de 2019 ocupo la dirección del Museo Patio Riena de Valladolid, un museo que este mismo mes cumple 20 años. El día 4 de junio del año 2002 echaba a andar una institución realmente cuya andadura realmente se remonta a mucho tiempo atrás, se remonta más bien al año 1987, momento en el que ocurre un hecho que para entonces era bastante singular y que es el que da sentido al museo y a la creación del museo, ¿no? Este hecho es la creación por parte de una serie de empresarios en España de la Asociación Colección Arte Contemporáneo. En el año 1987 se juntan una serie de empresarios impulsados o animados por dos figuras que luego a la postre serían absolutamente clave ya en la creación, pero también en la forja de la colección, que son Julián Trincado, que fue presidente de Gas Natural, y José Lladó, presidente de Técnicas Reunidas. Fueron dos personas absolutamente indispensables a la hora de empezar a montar una colección que, bueno, que quería realmente empezar a deslizar un poco las relaciones entre lo público y lo privado en España. Esto es en el año 87, esto surgió un poco también en paralelo a la creación de la Asociación de los Amigos del Museo Reina Sofía. Y bueno, yo creo que es una historia que tiene cierta gracia, o al menos cómo se va desarrollando la cosa. Son empresas que, bueno, que sí que me gustaría que conoceríais cuáles son, muchos las conoceréis obviamente, pero bueno, son empresas grandes y pequeñas, ¿no? Todas ellas, pues bueno, pues inscritas un poco en el sistema empresarial español. Son empresas tipo Accenture, ACS, Aon Gil y Carvajal, Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Pastor, Bodegas Vega Sicilia, Fernando, bueno, hay notarios, hay gente así como más particular, pero bueno, Ebro Puleva, Huyas del Coto Cortés, Lignitos de Meirama, Técnicas Reunidas, como digo, Unión Fenosa, Zara España, ¿no? Y luego una serie de particulares también que, bueno, que son pues, básicamente quienes ostentan un poco pues, la mayor visibilidad en los términos empresariales en España, ¿no? Esta colección o estos responsables, Trincado y Lladó, pues bueno, se rodean con astucia de los críticos, comisarios, historiadores, teóricos y profesionales un poco, pues, por entonces más aclamados, digamos, ¿no? Pues por ejemplo, hasta pues, durante los 3 primeros años de andadura de la colección, hasta 1990-91 estudió Julián Gallego, por ejemplo. Se incorporaron después Eugenio Carmona, Simón Marchán, Valeriano Bozal, en fin, gente que lógicamente ha escrito páginas importantes en la historia del arte en España, y luego ya posteriormente, aunque no tan posteriormente, pero bueno, María de Corral, como todos sabéis, pues empezó a ocupar un lugar clave en la forja y en el desarrollo de la colección, ¿no? Es una colección en la que sus responsables quisieron poner énfasis en un periodo que ellos consideraban que era indispensable para entender el arte español, que era el periodo que va desde el año 1918 hasta el año 1956. Consideraban que la época de vanguardia debía tener una lectura más profunda. Se hace muchísimo esfuerzo, muchísimo hincapié en adquirir obras de ese tiempo. No se adquieren los grandes nombres, no se va por Picasso, no se va por María Blanchard, no se va por Juan Gris,
pero la colección está muy poblada de lo que el canon diría segundas espadas, ¿no? Y que hoy, sin embargo, son figuras absolutamente esenciales o figuras muy, muy útiles y figuras muy valiosas para poder escribir segundos relatos, ¿no? del arte del siglo XX en España, ¿no? La colección está formada fundamentalmente por artistas del siglo XX, los menos son ya en el siglo XXI. Tengo el gusto de compartir aquí esto, como digo, con dos artistas de la colección y tengo el gusto de ver aquí delante en el público también artistas que forman parte de la colección, lo cual me encanta. Y bueno, es una colección, como digo, que hace mucho hincapié en esa época de vanguardia o hasta el año 1956, ¿no? Bueno, el desarrollo era muy gracioso porque, bueno, pues empezaba, supongo que habría una tasa anual que cada uno de los socios ponía. Ya digo que son empresas más grandes y más pequeñas, ¿no? Pero luego había una especie de rifa anual en Navidades que se juntaban todos y, bueno, y entonces, pues, las compras que hacían los asesores, digamos, los advisors, pues, eran repartidas de una forma, no sé muy bien cómo, pero bueno, la cuestión es que las empresas más grandes no siempre adquirían o no siempre les llegaban las mejores obras. Entonces, a lo mejor, pues, en un lote del año, a lo mejor 2002, pues, a lo mejor, pues, Técnicas Reunidas cogía a lo mejor 4 cosas y a lo mejor, pues, una empresa un poco menor o un notario o un algo, pues, a lo mejor cogía piezas fantásticas, ¿no? En la colección lo que se ha querido hacer siempre, sin embargo, es tratar de evitar, tratar de disociar y tratar de definir obras por sus respectivos dueños, sino que siempre se han mostrado, visibilizado o prestado bajo la etiqueta o bajo el paraguas de Asociación Coleccionar Arte Contemporáneo, ¿no? Una colección que, sin embargo, deja de crecer en el año 2013 y que desde el Museo Patio Herreriano, pues, tratamos de hacer visibles, ya sea a través de nuestras exposiciones o a través de muchos préstamos que nos piden muchísimas instituciones en España y en el extranjero. Ahora, por ejemplo, pues tenemos obras, por ejemplo, de Remedios Varo en Oslo, tenemos a Dalí en Viena, esta pieza de Dalí, luego irá al CCB y luego vendrá al Reina Sofía, en una exposición estupenda que está haciendo Carlos Guerra. En fin, mucho préstamo, ya sea nacional e internacional, que da dinamismo y sobre todo visibilidad a la colección, que es lo importante, ¿no? La colección hace un acuerdo con el Ayuntamiento de Valladolid, entonces regido por el alcalde Francisco Javier León de la Riva. Y bueno, durante el año 97 se empiezan a hacer unas obras. Esto es antes en un espacio monástico, era un monasterio benedictino, creado en el siglo XII, que luego fue fortaleza militar, y luego a partir de los años 60 de este siglo, pues, fueron dependencias municipales del ayuntamiento, hasta que, bueno, pues, tras conversaciones con los responsables de la colección y la alcaldía de Valladolid, pues se vio que esto empezara a ser un museo que pudiera acoger la colección. Es importante saber que el museo, o sea, que la colección da sentido al museo, ¿no? Que es una cosa importante. Esta es una foto muy curiosa. Estas las tengo así como muy a mano, estas fotos, porque ahora tenemos una exposición precisamente que gira en torno a la figura del arquitecto que renovó las salas para convertirlas en museo, que es Juan Carlos Arnuncio, y hay muchísimo material gráfico muy divertido de cómo estaba el museo o el proceso de transformación del museo, que era, bueno, pues que se articula en torno a uno de los 3 claustros que configuraban el conjunto monástico de San Benito el Real, cuya espadaña veis ahí al fondo, ¿no? Y que, bueno, es el lugar en el que, por la anécdota, bueno, es el lugar para el que Alonso Berruguete, pues, creó su célebre retablo que hoy luce esplendoroso en el Museo Nacional de Escultura. En fin, bueno, como dato. Esta es una obra de la capilla, perdón, una imagen de las obras realizadas entre 1997 y el año 2002. Y bueno, y esta es la capilla que todos conoceréis o algunos conoceréis, y que si no los conocéis me encantaría que pudierais conocer, porque realmente es un espacio muy bonito, ¿no? Yo cuando quise optar a la dirección del museo, lógicamente la singularidad que tienen el espacio y la colección me parecían unos atractivos tremendos, ¿no? Y efectivamente, realmente es un lujo poder contar con esta colección y trabajar en estos espacios que realmente son muy, muy singulares. Este sobre todo, ¿no? Este es un poco el gran emblema de la institución, ¿no? La Capilla de los Condes de Fuensaldaña, en donde se pueden hacer proyectos específicos de muy variada índole, dirigidos al espacio, ya sea desde una perspectiva histórica o ya sea desde una perspectiva puramente perceptiva o arquitectónica, lumínica. En fin.
Entonces, el museo arranca en el año 2002, el día 4, con una grandísima exposición que cubre todos los espacios del museo. Son 11 grandes espacios de en torno a 250 metros cada uno. La capilla tiene otras dimensiones, pero bueno, son 10 espacios más la capilla, y estos 10 espacios pues, bueno, son así como muy longitudinales, con unos 250 metros cuadrados de extensión. Es mucho, mucho espacio, la verdad. Entonces, a principios, en la andadura del museo, pues se desplegaron lo que entonces eran 850 obras, que eran las que conformaban la colección, ¿no? Se hizo desde una perspectiva que hoy no sé cómo veríamos, pero bueno, una perspectiva muy de géneros y muy de cronologías. Y bueno, el museo se destinó íntegramente a mostrar una colección que iba forjándose con obras muy, muy importantes y de vanguardia, que he hecho una pequeña selección para que veáis un poco pues, la talla de algunas de las obras que considero que son un poco las más relevantes y que, bueno, que son realmente magníficas, como esta construcción de Torres García, como esta calle de Barcelona de Barradas, como esta pieza de Joan Sandalina, es una pieza rara, la Masía, es una de las piezas más populares que hay en la colección. La gente la adora, literalmente, la ponemos de cuando en cuando y realmente la gente se tira. Y luego tendríamos aquí la maqueta, la célebre maqueta que hizo a principios de los 60 Alberto Sánchez, el Monumento a la Paz, ¿verdad? Que también se encuentra en el museo y que, bueno, que esta, por ejemplo, pues, para que os hagáis una idea, se presta muchísimo. Se acaba de prestar, por ejemplo, en una estupenda exposición que hizo María Bolaños en el Museo Nacional de Escultura llamada Non Finito, con obras de arte no acabadas, ¿no? Inacabadas. Y, bueno, pues, y ha tenido una cierta visibilidad entonces. Los dos desnudos de Togores, que vamos a poner ahora en una exposición que presentaremos el próximo sábado y a la que estáis invitadísimos, por supuesto, que os contaré de qué es. Y, bueno, el oro, lógicamente, de Maruja Mayo, también una figura indispensable también para entender un poco pues, estas primeras décadas del siglo XX en las que tanto ahínco pusieron los responsables de la colección. Un collage de Millares maravilloso del 54 también, que hemos puesto también recientemente. Y bueno, esta es una exposición que hizo Eugenio Carmona, que, bueno, que formó parte muy activa en la forja de la colección y que, bueno, que quería hacer precisamente pues eso, lo que, como venimos diciendo, énfasis en este periodo, ¿no? Del 16 al 56, que es un poco lo que los responsables hoy de la colección pretenden preservar como el núcleo duro de la colección, ¿no? Entonces, se considera, no sin razón, que, bueno, que es un periodo realmente muy importante y bueno, Eugenio Carmona en el año 2013 realizó una exposición que ocupó también una muy buena parte del museo, con obras, por ejemplo, pues aquí tenemos un torso de Chillida, otro torso de Duda del Serra aquí en el centro, tenemos ahí, quizás se ve un poquito peor ahí a la izquierda, la maternidad excavada de Gargallo, con obras de Togores, con obras de Planels, con obras de, bueno, en fin, de algunos de los grandes, Gargallo y Ferran, por ejemplo. Y Ferran me lleva, Ángel Ferran, veis un poco la disposición de sala, este es el tipo de las salas que tenemos en el museo. Lo que nos lleva también, lógicamente, a la figura de Ángel Ferran, que es una figura absolutamente esencial para comprender un poco la entidad de la colección arte contemporáneo, ¿no? El museo o la Asociación Colección Arte Contemporáneo cuenta con uno de los cuerpos de obra más grandes de Ángel Ferran en España. Se trata de 34 esculturas, 404 dibujos y sobre todo el archivo Ferran, ¿no? Se trata de un conjunto ingente de documentos, de correspondencia, de fotografías, todo el archivo pedagógico. Es un caudal de material que realmente es utilísimo, que ponemos lógicamente a disposición de todo quien quiera utilizarlo. Es lo que llamamos el archivo Ferran. Y es el motivo, en uno de los proyectos un poco de celebración que vamos a tener ahora con el 20 aniversario, es una de las exposiciones que tenemos, se va a llamar Universo Ferran, y quiere poner a Ferran a través de toda la correspondencia, a través de todo el archivo en relación a sus coetáneos, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabéis que Ángel Ferran, muy, muy relevante en todas sus épocas, no ya solo desde la perspectiva escultórica, por supuesto, pero también como escritor y fundamentalmente como pedagogo. Y es en la pedagogía donde realmente el archivo Ferran nos permite desarrollar una práctica que, bueno, que creemos que puede darnos cierta singularidad, ¿no? Si realmente, que es una cosa que ya venimos haciendo, porque ya hicimos en su día algún proyecto en el que poníamos en solfa un poco el carácter o la relevancia pedagógica de Ferran, pero bueno, esto nos permite pues, adquirir cierta singularidad si logramos releer o asomarnos desde una perspectiva contemporánea a todos los planteamientos pedagógicos
tan intensos, tan profundos que planteó el artista, sobre todo en las 3 últimas décadas de su vida, ¿no? Desde el 30 hasta el 60. ¿no? Entre el ingente caudal, como digo, de imágenes y documentos, tenemos aquí estas fotografías preciosas. Aquí están los objetos hallados en su casa en El Viso, en la calle Tormes, en Madrid. Tenemos todas las pancartas escolares, que nos son de gran utilidad también. Tenemos los arsintes. Los arsintes son estas pequeñas piecitas de cartón que él realiza en el año 1935 con el fin de que la gente, los niños, los jóvenes trataran de descartar, copiar del natural y copiar de modelos, ¿no? Que ya realmente descartar la mímesis como método, ¿no? Entonces, bueno, pues estas figuritas te permitían hacer este tipo de dibujos, ¿no? que mostramos en su día, en el año 2019, en una exposición en la que pusimos en contacto a Ángel Ferrán con Antonio Ballester Moreno. Antonio Ballester, a quien todos conocéis, ya sabéis que tiene como mucho interés también en la pedagogía. Entonces lo que hicimos fue coger los arsintes y estas piezas de los arsintes y crear toda la museografía, todos los mobiliarios y todas las peanas y todo esto para crear un poco los espacios y un poco pues, el mobiliario donde los chavales y chavalas pues, podían ejercitarse y realizar un poco los talleres escolares, ¿no? Eran al mismo tiempo exposición y lugar de trabajo, ¿no? Y bueno, es una exposición con la que nos quedamos muy contentos, la verdad. Veis todas las peanas que tienen las formas de los arsintes, y aquí Antonio pues, planteó todos los objetos que realizaba en sus diferentes talleres, con las cerámicas también, con las serigrafías, con los cuadros, al fondo todos los dibujos de Ferrante en esa especie de cosa ondulante que parece como llevada por una brizna de aire, ¿verdad? Y eso nos quedó bastante chulo. Esta es una pieza que también, bueno, ahí están sus patos que mostró en la Casa Encendida, muchos recordaréis en una exposición que hizo Tania Pardo, y bueno, y que pues dispusimos sobre esa peana también con la forma de los arsintes y que luego, bueno, pues entró a formar parte de la colección del Reina, lo cual nos dio gran satisfacción, como imaginaréis. Y esta es un poco la invitación a la exposición que tenemos el sábado, y que nos encantará veros por ahí. Además de la colección de arte contemporáneo, que es, como digo, pues la colección que da sentido al museo, también, y gracias a la acción de María Jesús Abad, que fue la primera directora del Patio Herreriano y fue una figura realmente esencial en la forja de la colección de arte contemporáneo y también en los inicios de la andadura del museo. Gracias en buena parte a su trabajo, pues el archivo de la Galería Boades empezó a formar parte del Museo Patio Herreriano, ¿no? Entonces, tras muchas conversaciones con Chiqui Abril, bueno, pues María Jesús muy hábilmente pues, logró que este legado pues tuviera su sede en el museo, ¿no? En el año 2007, María Jesús ya creo se había ido a Mozambique y ya estaba Teresa Velázquez en la dirección del museo. Se realiza una grandísima exposición, una exposición que realmente fue estupenda, con todo el archivo de la Galería Boades, con muchos préstamos externos y con buena parte también de fondos de nuestra colección, que en los 70 y 80 es riquísima, ¿no? Fundamentalmente en pintura, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hizo una exposición que fue muy aclamada, que dio mucho que hablar y que realmente pues, trata de poner en valor una colección importante y de ver un poco pues, cómo se puede renovar y cómo se pueden releer los archivos del mismo modo que nosotros en el Museo Patio Herreriano tratamos de leer las colecciones. Nosotros no tenemos la colección instalada permanentemente. Pensamos que nos resultaba más interesante que nuestro programa pues, se viera un poco enriquecido por diferentes lecturas de esa misma colección. Por ejemplo, en el año 2020 quisimos hacer una lectura de la colección así un poco distinta, de alguna forma. Para ello pensamos que era muy interesante que fuera un poeta quien nos hiciera la exposición, ¿no? Entonces hablamos con José María Parreño, a quien todos conocéis, que, bueno, pues que diseñó, que ideó una exposición que nos pareció muy apropiada y también divertida, que se llamaba 2120, la colección después del acontecimiento. Y es una exposición que inauguró el día 20 de febrero del año 2020. Este acontecimiento era lo que Parreño contaba que muchísimos científicos, bueno, pues que ya estaban presagiando pues un golpe, digamos, ya sea sociológico, climático, en fin, de cualquier índole, que realmente va a dar al traste con el modo en que teníamos o que entendemos las civilizaciones. Y entonces, bueno, pues en una ficción absoluta, en un ejercicio de ficción absoluto, en el que se ponía pues, en la
tesitura de que un gran cataclismo ocurría y las civilizaciones pues ya dejaban de ser como ya las conocíamos, con la malísima pata de que 3 semanas después llega la pandemia, ¿no? Entonces, claro, cierra todo y en el mes de junio reabre todo y tenemos una exposición de colección que se llama 2120, la colección después del acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues unos decían, oye, pues qué capacidad de anticipación, y otros decían, oye, pero qué gafes sois, no sé qué, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues realmente funcionó y realmente después de dar muchísimas vueltas a la exposición pensando si tenía sentido mantenerla, pues comprendimos que sí, ¿no? Y que era una exposición distinta y una forma distinta de leer las colecciones, ¿no? Distinto a el modo en que se había mostrado anteriormente en el museo y, bueno, y esta es la forma en la que vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Esta exposición a la que os invito el próximo sábado, Universo Ferrand, tiene una cierta vocación permanente, pero sin embargo pues, bueno, pues, quiere pues, poner en valor pues todo el trabajo de Ángel Ferrand en el contexto de toda la gente a la que conoció y toda la gente con la que trató, que fue mucha, y afortunadamente mucha de esa gente está también en nuestra colección. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Estamos en el montaje ahí enfangados ahora y a ver qué tal. Y muchísimas gracias y hasta pronto. Pues muchas gracias, Javier. Creo que es un ejemplo del modo en que la propiedad implica una responsabilidad y la propiedad privada incluso está también abierta a la capacidad de las colecciones para precisamente poner en valor y poner en práctica su propia lógica de transmisión patrimonial. Esa colaboración que convierte una colección no en algo que vincula con la posesión de un propietario, sino como un servicio público de transmisión patrimonial. Son ejemplos bastante significativos que creo que forman parte hoy en día de la práctica normal de un museo, un centro de arte contemporáneo, ¿no? Y creo que esa responsabilidad pública, incluso desde lo privado, es también ejemplar en este sentido, ¿no? Y bueno, Esther, te doy la palabra. Muchas gracias también como a Javier por Buenas estar aquí. tardes, muchísimas gracias Juan Luis por la presentación. Gracias también a Begat por la organización de estas jornadas tan necesarias. Para mí es un honor compartir esta mesa con Javier Antornia, que tengo el gusto de conocer desde hace unos años, con Juan Luis Moraza y, por supuesto, con todos vosotros. Yo creo que se han hablado cosas muy interesantes. Me resulta también muy interesante cómo ha circulado esta mesa redonda, porque, de alguna manera, los postulados con los que ha arrancado Juan Luis, luego hemos pasado a tu parte patrimonial y yo ahora también retomaré algunos puntos de inflexión y de coincidencia con Juan Luis a la hora de un poco pues, tratar la complejidad que implica el patrimonio artístico contemporáneo. Me gustaría comenzar con una cita de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005, que dice así: la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de los pueblos y sociedades que forman la humanidad. El patrimonio artístico es parte del patrimonio cultural y del patrimonio histórico que se manifiesta en las obras de arte. No podemos negar, se ha puesto en manifiesto en esta jornada, que el patrimonio artístico contemporáneo entraña una enorme complejidad. Por un lado, nos encontramos con el artista, creador, como agente o vehículo posibilitador de este proceso de patrimonialización, que se encuentra en el lado incierto de esta cadena de valor, asumiendo en la mayoría de las ocasiones, con inversiones propias, la generación de patrimonio. En el otro lado, el visible y ya desvinculado del artista, se sitúa el patrimonio como tal y las instituciones que lo gestionan y atesoran. Como artista visual en activo, considero necesario compartir la realidad que experimentamos los creadores, que plantea un haz y un envés bien diferenciado en lo que a creación de patrimonio se refiere. Mientras que el creador se mueve en un espacio de incertidumbre continua, incertidumbre económica, vital, profesional, que en muchas ocasiones impide una digna continuidad laboral y profesional, en el otro lado encontramos el patrimonio, que contribuye a generar un beneficio social y cultural, aportando consecuentemente a las sociedades valor. Pero esta contribución se encuentra ya desvinculada de su creador, como también ha puesto de manifiesto Juan Luis.
Si como sociedad no somos capaces de propiciar políticas que apoyen a los creadores para que puedan contribuir con su trabajo a la generación de un futuro patrimonio, estamos poniendo en peligro la continuidad de la cadena de valor para futuras generaciones en cuanto a creación de continuidad de patrimonio. Debemos establecer vasos comunicantes para que este proceso, que acusa grandes dislocaciones en la actualidad y que se han puesto de manifiesto en estas mesas redondas, fluya de manera natural para posibilitar la continuidad de un correcto ecosistema patrimonial y cultural y artístico. Para tratar de comprender la complejidad que esta problemática entraña, propongo establecer una metáfora entre la relación que supone la creación contemporánea y el patrimonio contemporáneo y una hoja, con su haz y su embés, estableciendo un vínculo de mutualismo y dependencia, siendo el artista creador el agente o vehículo posibilitador de tal proceso de patrimonialización. Para ello, trataremos de navegar en una serie de interrogantes que nos surgen en este proceso de patrimonialización. El primero de ellos sería ¿qué y quién posibilita la creación? Partimos de la tesis de que el artista es creador de patrimonio, es decir, que se configura como un agente activo en los primeros eslabones que constituyen esta cadena de generación de patrimonio. Sin embargo, la situación de los trabajadores culturales presenta claros síntomas y signos de precariedad, que se hace mucho más evidente en el caso de los artistas plásticos y visuales. También se ha puesto en evidencia en esta mesa. Con altos niveles de autoempleo, bajas retribuciones, inestabilidad laboral y poca tasa de afiliación a los sistemas de seguridad social. En la mayoría de los casos, el artista realiza una inversión propia para la producción de sus creaciones, asume costos indirectos que muy pocas veces repercutimos en el precio final de la obra, alquiler de estudios, bienes inventariables que hacen viables nuestras producciones, licencias, cuotas de autónomos, etc. Muy pocas veces el artista recupera la inversión inicial. No digamos ya el tiempo empleado en la conceptualización, formalización y producción de la obra, que en la mayoría de las ocasiones ni se computa para soportarlo en el coste final de la producción. Las cuentas no salen. Muchos artistas se ven obligados a situarse continuamente en el marco fiscal del falso autónomo, ya que no pueden asumir las cuotas mensuales de la Seguridad Social con ventas o ingresos continuamente intermitentes. En el caso de obras por encargo o proyectos de arte público, donde la gestión económica aún es más compleja, el artista, como responsable del contrato, en muchas ocasiones tiene que adelantar dinero para poner en marcha el proyecto, antes incluso de haber hecho efectivo el cobro de un primer pago. Podríamos decir que el artista financia, en estos casos, la cultura de nuestro país, ya que los plazos administrativos, que en ocasiones implican hasta 90 días desde la emisión de la factura correspondiente hasta su abono. A ello habría que añadir, además, la retención del IRPF, un 15%, que apenas se corresponde con los honorarios artísticos del proyecto, que en muchas ocasiones son inexistentes o están muy por debajo de este porcentaje, con lo que el artista terminaría cobrando su trabajo casi un año más tarde, al hacer su declaración anual, ya que este importe le ha sido retenido sobre el total facturado y no sobre los propios beneficios del proyecto. Arrojemos algunos datos a este escenario. En un estudio sobre los artistas españoles y su actividad económica realizado en el año 2019 por Marta Ibáñez, historiadora e investigadora, e Isidro López Aparicio, artista y docente, se evidencia mediante datos la grave precariedad artística, agravada aún más en el caso de las artistas mujeres, por su menor visibilidad en el mercado del arte o en el sistema artístico. Según este estudio, realizado a 25.000 personas que constituirían en España el tejido profesional de los artistas plásticos y visuales, ¿vale? La investigación se centró en un muestreo de 1.105 individuos. El estudio era bastante paritario, con un porcentaje equilibrado entre mujeres y hombres, y se centraba, entre otros intereses, en establecer un escenario de la realidad económica y profesional del sector artístico en España, identificando los ingresos totales anuales y diferenciando, un dato importante, qué parte de estos procede realmente de las actividades artísticas.
Según los resultados de este estudio, casi la mitad de los artistas encuestados, un 46,9%, declaró que sus ingresos totales o anuales, contabilizando todas sus actividades profesionales, era igual o inferior a 8.000 euros al año. Ya ha hecho mención de ello Juan Luis. La cifra, recordemos que está por debajo del salario mínimo interprofesional, que en el año 2019 se situaba en 900 euros y que en la actualidad está situado en 1.000 euros. Resulta también significativa esto porque nos aporta un dato de gran valor sobre la precariedad del trabajo de los y las artistas en nuestro país. Si segmentamos los ingresos procedentes de actividades artísticas dentro de los ingresos anuales, nos encontramos con datos que corroboran nuestra hipótesis sobre la precariedad artística. Entre los hombres, el 62,4% declara que sus ingresos por actividades artísticas suponen entre un 0 y un 20% de sus ingresos totales. Es decir, que no pueden mantenerse únicamente con su actividad como artista. Entre las mujeres, este porcentaje sube aún mucho más, a un 65,1%. Si nos centramos en artistas que se mantienen exclusivamente o casi de su actividad artística, ellos son un 17,9% y ellas tan solo un 11,6%. De nuevo, datos que hablan de una mayor precariedad entre las mujeres artistas. Asimismo, al cotizar como trabajador autónomo, se vuelve a hacer patente la precariedad, dado que la mayoría de los artistas que se declaran como tales solo pueden hacer frente a la cuota mensual en los periodos en los que han tenido ingresos por su actividad artística, que suelen ser bastante intermitentes. Los datos evidencian, por tanto, una realidad profesional del sector artístico. Necesitamos políticas de fiscalidad acordes a nuestras necesidades y realidad laboral, que reconozcan y apoyen los procesos de creación de patrimonio artístico contemporáneo. Solo así podremos contribuir a un futuro patrimonio artístico justo y sostenible. La ausencia de un reconocimiento institucional de la figura profesional del artista, la falta de estatutos que regulen la actividad artística, la inexistencia de un censo oficial que cuantifique el número de profesionales del sector, así como sus condiciones laborales, unido a las diferentes crisis que azotan a todo el entramado del sistema del arte, hace necesario que nos replanteemos que, de seguir en este escenario, es muy probable que la producción de un futuro patrimonio peligre. A pesar de todas estas dificultades y complejidades, los artistas seguimos aportando a la creación de patrimonio futuro, sin que apenas se nos reconozca en el presente la función social y cultural que realizamos. La segunda pregunta que nos hacemos es ¿qué hace que una creación artística adquiera el grado de patrimonio? El mercado del arte y todos sus agentes privados y públicos, galerías, ferias, comisarios, instituciones, museos, conforman el engranaje cultural que decide qué obras pasarán a formar parte del patrimonio artístico de un país. El creador se sitúa como un gran equilibrista en todo este escenario que se encuentra continuamente luchando contra la fuerza de la gravedad. La paradoja que arroja la respuesta a este interrogante es que precisamente cuando la creación artística se convierte en patrimonio, adquiriendo por tanto un valor patrimonial, es cuando deja de estar vinculada al artista, porque ya se ha producido una adquisición privada o pública, entrando ya en esa cadena de valor que mencionábamos anteriormente y que se ha puesto de relieve ya en esta mesa. Esta es la parte más visible, el haz de nuestra hoja, donde la creación adquiere un valor por haberse convertido en patrimonio. Podríamos llegar a afirmar que el artista actúa como mecenas altruista en la generación de patrimonio. Por último, nos surge el interrogante de cómo podemos asegurar la continuidad del patrimonio artístico contemporáneo. Sin artistas no hay creaciones y sin creaciones difícilmente puede haber un patrimonio artístico con futuro. Debemos identificar todos los agentes que intervienen en la configuración y sostenibilidad de la cadena de valor, que es la generación de patrimonio, apoyar su continuidad con políticas justas y adecuadas a la realidad de la profesión, políticas de fiscalidad, de mecenazgo y de creación, y fomentar una conservación adecuada a los nuevos lenguajes y necesidades artísticas. Solo así tendremos una hoja con un haz y un embés armónico e integrado en su ecosistema cultural. En la actualidad, el embés de nuestra hoja cultural es casi invisible,
aunque el artista contribuya activamente a la fotosíntesis patrimonial para que el proceso de generación de patrimonio pueda tener lugar. Si no aportamos energía y luz en forma de políticas fiscales y de apoyo a la creación justas y adecuadas a las necesidades del sector, la planta del patrimonio cultural comenzará a marchitarse y su continuidad futura peligrará, porque se habrá roto el equilibrio natural de su cadena de vida. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos. No sé si antes de nada alguien quiere formular alguna cuestión, alguna pregunta del público. La colección de Amigos del Arte Contemporáneo no empezó llamándose Amigos de la Sofía. Sí. Y era como una especie de comité de apoyo al museo, cuando el museo se suponía que no tenía recursos propios para poder montar unos fondos o algo de eso. Porque a mí aquello me parecía en su momento como muy ejemplificador, ¿no? Aunque el modelo era el modelo americano, de que los museos se configuran por donaciones particulares, y era una forma de traspasar eso aquí con una cierta ley de mecenazgo que no lo era, pero que sí ayudaba a que las empresas esas que colaboraban, digamos, tuvieran unas ciertas ventajas fiscales. Pregunto, no sé si yo me acuerdo bien, pero me acuerdo que las compras que hacían las hacían a nombre de varias empresas diferentes, que ostentaban entre 3 o 4 la propiedad de una pieza, y que la función de eso, según contaban en su inicio, iba enfocado a ser como una especie de, como diría, de despensa de fondos del Reina Sofía, recién fundado y que no tenía presupuesto para montar una colección definitiva. Yo creo que la andadura fue más o menos paralela a la de los Amigos del Museo Reina Sofía, pero luego se desgaja y cada uno va por su lado. Los Amigos del Reina no llegaron a ser tan amigos y acabaron en Amigos del Arte Contemporáneo. Creo que estaba Tomás Llorén por en medio o algo así. La relación que tuvo con el Reina Sofía realmente se ciñe a un periodo en el que la colección, creo que fue entre el 92 y el 96, entre que la colección, o parte de la colección estuvo en depósito aquí en el Reina Sofía y estuvo expuesto durante un tiempo, pero realmente la andadura toma caminos diferentes muy desde el principio. Y luego nada, un apunte, digo, Juan Luis, que tú hablabas de no sé qué pueblo primitivo, los Nubas, contando lo de la herencia de la tierra, ¿no? Y yo me acuerdo en otras circunstancias, en otro pueblo primitivo, pero esto era en Indonesia, en Irian Jaya, que la gente, el tema de las cabezas cortadas, no, que yo pensaba que era por fetichismo o por algún otro tipo, pero no, ellos te explicaban que consideraban que es que el pensamiento quedaba albergado en la cabeza. Entonces lo que ellos realmente querían poseer eran muchas cabezas, que era como su base de pensamiento, hasta tal forma que cuando los jefes de las tribus querían intervenir se amarraban con el pelo la cabeza al cuello y se las dejaban colgando por la espalda, lo cual era como un apoyo de pensamiento a su discurso. Y aunque salvando las distancias, pero algo tiene que ver con el concepto de patrimonio tal y como se entiende desde ciertas posiciones, entre ellas la mía, aunque sea menos patrimonio, ¿no? El patrimonio tendría que ser una base de pensamiento en cualquiera de sus formas que un país acumula para ir avanzando en una dirección. Sin duda. Y ahí tendría que basarse la valoración, aparte ya de mercado y de otras películas. Sin duda, que yo creo que cuando estamos hablando aquí de patrimonio y cuando organizamos la sesión, teníamos muy claro que no nos estábamos refiriendo a un patrimonio capitalizable, no solo a ese patrimonio, ¿no? Sino un patrimonio que incluía todo un mundo de inmaterialidades que, como las cabezas reducidas, en el caso de obras materiales e inmateriales, están totalmente cargadas, porque también se supone que estas otras cabezas
reducidas, que son las obras, están cargadas con la sensibilidad, la inteligencia, el talento, etcétera, no solo de la gente que lo ha hecho, sino del modo en el que esa persona o esas personas han ido absorbiendo la propia cultura. Cuando estabas hablando me acordaba lo que yo he encontrado la mejor definición de cultura de Michael Carr, de cultura desde el punto de vista de la antropología, de Michael Carr, que viene a decir que la cultura realmente es un sistema de transmisión de información que se supone que es valiosa para una población mediante procedimientos no genéticos. Sí. Entonces, eso engloba absolutamente todo. Es que hoy en día, yo creo que cuando se habla de procesos de patrimonialización, estamos hablando de una especie de reflexión social sobre lo que una sociedad considera como valioso, para bien y para mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa lógica hoy en día está llevando a investigaciones muy, muy ricas sobre, por ejemplo, cómo vive la juventud su relación con el patrimonio histórico y a qué valoran como patrimonio en una sociedad tan rica. He estado hace unos meses en Roma. Los tres hemos sido pensionados en Roma, ¿no? Hablando justamente de los procesos de patrimonialización, en donde también las becas y las ayudas forman parte de un proceso de creación patrimonial, porque está formando a gente sensible al patrimonio, etc., ¿no? Entonces, en Roma había una joven investigadora, Luisa Irazú, que estaba trabajando sobre el modo en el que los jóvenes adolescentes en Roma estaban evaluando el patrimonio histórico y qué consideraban ellos como patrimonio, y el cambio brutal que había entre lo que recibían desde el punto de vista como de los guías turísticos y de lo que se supone que es Roma, y a qué le daban valor dentro de su paisaje, ¿no? Entonces, todos esos procesos de patrimonialización nos advierten de esta cuestión, ¿no? El valor, ¿qué es lo valioso? Y yo creo que las obras de arte a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido condensaciones de los criterios de valor, que exceden por completo el valor de cambio que tiene una obra de arte desde el punto de vista. Por eso a mí la metáfora de esta gente, aunque quedara muy lejana, pero la historia de que las cabezas importantes te acompañan, mucho más en una generación como la nuestra, que hemos tenido tal cantidad de bajas, pues yo sí considero que hay cabezas importantes que me acompañan. Luego, cada uno hizo sus cosas y eso se manifiesta a través de una obra escrita o pintada o lo que sea, pero que de alguna forma son las cabezas, esas que se cuelgan los papúes a la espalda, las que te acompañan. Sí, en ese sentido se habla también de la excelencia, ¿no? Sí. Hay cabezas excelentes y hay sensibilidades excelentes, y creo que eso es lo que finalmente se va incorporando, aunque tienen que tener en cuenta también que la confianza que se podía tener en el juicio del tiempo, ¿no? Tal y como se pensaba antes, ¿no? Las obras maestras son porque han ido perdurando y tal. Realmente es un sistema de situaciones muy coyunturales a veces que hacen que en todo caso haya una cierta transmisión, ¿no? Antón. Sí, yo quería comentar pues que al escuchar, bueno, y ver cuestiones también tan familiares, ¿no? Como Boades, que es la galería con la que yo empecé a trabajar, y escuchar nombres como Julián Trincado y el proceso este de las empresas de apoyo al arte, ¿no? Porque es muy importante el concepto que se está planteando hoy del artista como creador, vamos, de patrimonio, ¿no? Con su propio esfuerzo, ¿no? De patrimonio contemporáneo, ¿no? Porque es la noción un poco novedosa aquí. Pero al oír a Javier el proceso de la asociación de empresas, que es efectivamente eso que comenta Alfonso, ¿no? Que empezó con Amigos del Reina, pero luego hubo ciertos problemas para utilizar ese nombre por parte del centro, ¿no? Entonces por eso cambiaron, ¿no? Pero sobre todo por las personas, ¿no? Javier Trincado, que está vinculado a la empresa Fenosa, es un hombre muy importante, muy significativo luego en el arte contemporáneo, porque nosotros mismos lo involucramos luego al CEGAC, al patronato. O sea que fue un momento que Gloria Moure necesitaba un apoyo y pensamos que Julián Trincado era esa persona clave como empresario vinculado a Galicia para el CEGAC. Con lo cual,
es importantísimo en la puesta en marcha accidentada en algún momento también del Centro Galego de Arte Contemporánea, ¿no? Pero es que luego, por su amistad con el pintor Luis Caruncho, y también gestor cultural, que aquí llevó Conde Duque, Luis Caruncho llevó el Centro Conde Duque, lo puso en marcha, desarrolla las actividades de Unión Fenosa en Coruña, que dieron lugar al Museo Macuf y luego en los últimos años al MAC, que sabéis que desgraciadamente fruto de esas intervenciones shock del capitalismo transnacional hubo una deslocalización y en el momento en que Fenosa pasa a manos de la Caixa, de Gas Natural, perdón, pero luego ya pasa a ser un capital anónimo multinacional. O sea, aquí vemos de nuevo el impacto de la globalización. Yo por eso quería vincular estas reflexiones de hoy tan interesantes sobre el artista como productor de patrimonio actual, con la importancia de personalidades, personas. Vemos el legado de Ángel Ferrand, como alguien entrega esa documentación, bueno, se mantiene vivo, afortunadamente, como en otros países, como en Francia, como en Alemania. Vemos el legado Buades, importantísimo, claro, dentro de la modernidad madrileña, ¿no? Todo lo que representó Buades, ahí veíamos las piezas de Schlosser o de Valoz, vimos toda la documentación ahí. Entonces, eso a través de la directora María José Abad, que hace años que que marchó luego fuera de España, me parece, ¿no? Pero bueno, lo importante es, yo también quería pigmentar con nombres propios, y ya en este caso no de artistas, sino para reflejar un paradigma de un momento en que se producen determinados desarrollos sociales, como el Círculo Bellas Artes, que nacen por una sociedad que cree en el arte y la apoya, con un patrocinio, con un mecenazgo, en función de la relevancia simbólica que tiene el arte como elemento aglutinante en el imaginario social, ¿no? Eso nos da idea del desfase con la situación actual, ¿no? El hecho de que la colección, que duró tantos años, ese pacto, ese acuerdo entre diferentes empresas de diferente volumen de facturación, ya se cerró, entiendo yo por las palabras de Javier, ¿no? Ya ha agotado ¿no? Ahora queda el legado, pero de alguna manera ya la práctica esa ya no sigue, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Se deja de comprar en 2013, sí. El comodato sigue vigente, los ciclos fueron de 5 años, luego bajaron, ahora son de 2 años, en marzo de 2023 se derivirá de nuevo futura colección, y bueno, tenemos plena confianza en que la colección permanezca en el Museo Patrimonial. Pero lógicamente la situación no es la que fue, y lógicamente los responsables tampoco son los que fueron, ¿no? Entonces, bueno. Sí, la colección MAC, 500 obras a la intemperie, paradero desconocido. La Xunta de Galicia y el gobierno español sin nadie ahí, digamos, para responder a la llamada de los artistas cuando se produce simultáneamente con la crisis del marco. Acontece esto, el marco tuvo una solución, digamos, que adecuada, en el sentido que se sigue manteniendo la institución, no se dinamitó allí, ¿no? Pero con relación al MAC, a pesar de que algunas aportamos ideas, porque a mí me parecía que la figura de un consorcio era como bastante sencilla, un consorcio no efímero, sino permanente, en función del Ministerio de Cultura español, Diputación Coruña, Ayuntamiento de Coruña, Xunta de Galicia. Evidentemente, eso se puede financiar una nave para que se mantenga aquello con actividades. Es lástima el impacto tan negativo que produce una ciudad como Coruña la desaparición de ese museo, porque estaba realizando, sobre todo en los últimos, siempre, ¿no? Pero en los últimos años, una labor ejemplar con actividades para todos los públicos, con una implantación de barrio incluso, y con unas exposiciones en general de un nivel considerable. Entonces, yo la única reflexión que quiero hacer con esta pequeña aportación es de homenaje a Julián Trincado, a Luis Caruncho, a María José Abad, a la gente que trabajó en esto, pero sobre todo qué se está haciendo mal o qué momento tan difícil estamos viviendo de insensibilidad de los grandes empresarios con relación al apoyo al arte, ¿no? Esa era un poco creo que tendríamos que, entre todos, conseguir convencer. Antes vi el rótulo de Inditex en algún sitio por aquí. Eso ya es un motivo de cierta esperanza, ¿no? Pero es imprescindible eso, porque realmente solo con el apoyo precario de unos artistas
proletarizados, digamos, eso no llega para financiar. Si realmente una sociedad quiere luego dejar una huella de una vitalidad artística y cultural, ¿no? Sí, bueno, el factor Munchausen, ¿no? Los artistas tirándose de la coleta para poder volar, ¿no? Desde luego no es suficiente y creo que Mac es un buen ejemplo de... Realmente son siempre sujetos concretos con disposiciones concretas que toman decisiones concretas en un sentido o en otro, los que fabrican leyes, los que hacen leyes, los que deshacen leyes, los que se saltan leyes las cumplen, los que favorecen o no favorecen, ¿no? En ese sentido, igual los ejemplos son buenos precisamente de esas iniciativas donde no importa tanto la propiedad, justamente cuanto la cadena de valor de la que hablaba. De qué modo, dónde está cada uno respecto a su responsabilidad personal en cada uno de los puntos de una cadena compleja, ¿no? Entonces, ciertamente lo que se ha visto hoy desde las primeras horas de la mañana es una situación muy precaria de los creadores, ¿no? Los creadores que, como el barón Munchausen, financian un sistema del que se beneficia mucho más gente antes que ellos, mucha más gente antes que ellos. Pero esa iniciativa nunca es suficiente porque tiene que ser como arropada por todo tipo de cuidados que se formen parte de la responsabilidad también pública, etcétera. En ese sentido, tu intervención también apunta seguramente a la falta, en España al menos, por el momento al menos, de una clara forma de apoyo al patronazgo y al mecenazgo, ¿no? No existe de una manera clara todo eso. Y eso seguramente favorecería muchas cosas, ¿no? Aquí ya hemos hablado hoy de que si hay una eventual ley de mecenazgo, uno de los agentes que tendrían que ser incluidos en la ley somos también los artistas, no solo los coleccionistas o los museos, ¿no? Precisamente por su aportación. Pero en ese sentido también quería preguntarle quizá a Esther por su conocimiento a través de sus estancias en Estados Unidos y tal, el funcionamiento de los patronazgos ahí, ¿no? ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Bueno, la verdad es que cuando yo estuve en Estados Unidos con una beca Fulbright postdoctoral, un poco el tema de la investigación era precisamente el estudio del arte público en el contexto norteamericano, ¿no? Entonces eso sí que me llevó a conocer una realidad que, claro, para mí era completamente extraordinaria, ¿no? Porque aquí en España no había nada. De hecho, aquí en España, cuando hablas de public art, todo el mundo identifica una serie de intervenciones en el contexto urbano. Aquí hablas de arte público y se piensa en la escultura de gran escala todavía en la rotonda, ¿no? Entonces, no, es verdad, es que cuando o sea, en algunos foros en los que luego me invitaron, lo primero que había que era que aclarar de qué tipo de obras estábamos hablando. Pero luego también había que aclarar por qué aquí estábamos tan atrasados, ¿no? Respecto a lo mejor, por ejemplo, los programas de allí. Mi experiencia allí fue que realmente llevaban construyendo desde los años 60 a través del National Endowment for the Arts, ¿no? Llevaban trabajando un sólido tejido cultural por el cual, con lo que se denomina el percent for the art, ¿no? El porcentaje artístico, se destinaba de entre un 0,5% y un 1,5% de cualquier obra nueva o de rehabilitación, se destinaba para un destino artístico. Ese destino artístico bien podía ser una intervención de arte público en esa obra nueva que se iba a construir, bien podía ser una biblioteca, un centro expositivo dentro del complejo, es decir, la propia comunidad que aportaba ese dinero se beneficiaba por ese porcentaje del arte que ponía, y que además era obligatorio. Y lo curioso de todo ello es que había toda una red de agencias de arte público en los años 96-97, perdón, que es cuando yo estuve, había más de 200 y pico agencias de arte público por todo el país. Eso habrá crecido mucho más. ¿Eso qué significaba? La agencia directamente iba al constructor y ya el constructor no se oponía porque sabía que por ley tenía que destinar de su presupuesto X dinero. ¿Qué hacía la agencia? La agencia era la mediadora que ponía en contacto a través de un open call o de una
una competition por invitación, o sea, directamente iniciaba un proceso de selección de artistas para llevar a cabo, pues, por ejemplo, esa obra de esa intervención. A mí me gusta hablar de intervenciones en espacio público. Otra cosa interesante también era que dentro de ese comité de selección, luego para la decisión de qué obra iba al final salir, ¿no?, como ganadora de ese Open Call, pues se involucraba a agentes locales, ¿no? Aparte de, por supuesto, agentes profesionales, ¿no? O sea, es decir, esa selección, ese comité de selección estaba compuesto por un equilibrado, ¿no?, de profesionales y de gente de la propia comunidad que, a mi juicio, lo interesante era que conocían desde el principio qué es lo que se iba a poner en su comunidad, haciendo lo suyo. Esto aseguraba la continuidad de la obra, la no vandalización, aseguraba que la comunidad, cuando recepcionaba esa obra, como había formado parte del proceso, la acogida era fantástica, en el sentido de que no llegaba, pues como aquí Félix Duque ha hablado muchas veces del parachutaje, ¿no?, artístico, del arte público, ¿no?, que de repente vives en una zona y te encuentras que ha llegado como caída del cielo una escultura pues a invadir un espacio, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo ese sistema, un sistema muy complejo y de muchos años, claro, hace que posibilite que haya un patrimonio de arte público en concreto y un patrimonio cultural enorme, todo contabilizado, registrado. Luego ya la calidad del patrimonio era muy diversa, es cierto, pero eso es otra historia, ¿no? Pero sí que había esas políticas y, de hecho, otra cosa que me llamaba muchísimo la atención es que allá había public art artists, es decir, había artistas que se consideraban, entre su ámbito profesional, artistas de arte público y no hacían otra cosa, no trabajaban con galería, no hacían obra de un tamaño más comercializable, porque había tantas oportunidades profesionales entre todas las Open Call, ¿no?, que se hacían pues por todos los estados, ¿no?, del país, que prácticamente con eso ya podían vivir de ello y realizaban su ejercicio profesional. A partir de… Claro, era un andamiaje sólido, un andamiaje consensuado por todos los diferentes agentes y que generaban realmente un networking comunicante. La sensación que yo creo que tenemos aquí en Europa y, bueno, en concreto en España, es que en España jamás se ha puesto en valor el 1% artístico. El 1% artístico los arquitectos lo han empleado pues para, como llaman, me parece que la palabra es remodelación, o sea, es decir, aquello que no les ha entrado en el presupuesto. ¿Qué tal? Pues como puede ser factores de iluminación, banco, por ejemplo, si hablamos en un parque, pues eso se mete en esa tarifa, dejando excluido la posibilidad de que los artistas podamos llegar a hacer obras realmente integradas en un entorno urbano, en un entorno paisajístico, rural o lo que sea. Sí, sí, una parte importante de ese porcentaje se ha utilizado para restauración de iglesias y otras cosas, ¿no? Manuel, me ha pedido la palabra. Gracias. Y gracias por la intervención anterior a los tres. Yo quería compartir simplemente dos anécdotas casi o formas de trabajo desde el Museo Central de los de Mayo que me parece que implican también mucho la forma de la generosidad de los artistas y también la forma en la que una institución produce patrimonio y encuentra incluso dificultades para hacerlo cuando debería ser su cometido, ¿no? En este caso un museo que se supone que tiene que custodiar cultura, ¿no?, como mínimo cultura material con respecto al arte contemporáneo actual, ¿no? Por un lado, a ver, nosotros desde hace algunos años producimos piezas in situ que tienen la particularidad de que no son compradas, o sea, no están en la colección del museo, sino que son un espacio precisamente de negociación también moral con los artistas que suponen, pues, una intervención permanente, vamos a decir, permanente en el sentido de exposición permanente y que en cualquier momento, sea por razón de la institución, de uso o programático, lo que sea por razón de los propios los artistas que hacen la pieza, decidan en un momento dado retirarla, pues precisamente porque la venden a otra institución o lo que sea, ¿no? Entonces, con esto hemos hecho, pues yo qué sé, los refugios para murciélagos que ahora están en la terraza de Elena Alonso, la intervención pictórica de la cafetería de Angway, y ahí es el caso que me interesaba contaros, la señalética que generamos con Dora García, ¿no? La señalética en concreto de Dora, digamos, nombraba todo en grado cero, ¿no? Le llama usos infinitos y precisamente si tú llamas a una terraza,
en la terraza pues puede ocurrir el huerto, las picnic, multitud de cosas, porque realmente lo estás llevando a un punto en el que la institucionalidad se queda en la base y a partir de ahí pues puedes inventar, ¿no? ¿Qué usos le das? Bueno, pues ocurrió que los baños, efectivamente, a nosotros nos hizo especial ilusión porque tenemos un programa, como sabéis, bastante crítico con el sistema de género actual, y los baños les llamó pues aseos o aseos adaptados, ¿no? Quiero decir, igual de reduccionista que es con el género baño de hombre, baño de mujer, la silla de ruedas es igual de reduccionista con las posibilidades de diversidades funcionales, ¿no? Con lo cual la idea nos pareció fantástica, seguimos adelante, pero nos encontramos con una cortapisa de la propia administración, ¿no? La administración pública en España obliga a tener baños binarios. Claro, en el momento que la denuncia se iba a articular contra el museo, ocurrió que se dieron cuenta de que prevalece precisamente la producción patrimonial, que es la misión del Museo de Arte Contemporáneo, con lo cual pues en ningún momento se han destruido, los baños continúan siendo baños de Dora García, en donde pone aseos adaptados, ¿no? Eso es una nota peculiar en la que salimos, digamos, bien paradas gracias a la ley patrimonial que protege esto, ¿no? Y el otro lado, que quizá sea todavía más rocambolesco, es que, como sabéis, también nuestro museo se dedica muchísimo a artes vivas, ¿no? Y a muchos procesos educativos muy singulares que normalmente se hacen con artistas, y precisamente porque se hacen con artistas son obras, ¿no? Obras efímeras, obras difíciles de registrar, difíciles de codificar a este nivel, difíciles de patrimonializar, ¿no? Efectivamente, nosotros trabajamos en el registro de estas cosas, el vídeo evidentemente es una herramienta fundamental, ¿no? Para saber lo que pasa, y nos encontramos con ese otro lado. Diréis, qué fácil, ¿no? Pues el archivo está ahí, efectivamente tenemos un canal YouTube muy nutrido, etcétera, pero ocurre que tenemos cada año que pelearnos con la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid porque jamás entienden por qué hacemos un vídeo de 1 hora o de 45 minutos o de 2 horas de algo, porque eso no lo puedes mover en redes, no sirve para promocionar el centro, no funciona a nivel de comunicación. Y entonces, ¿cómo justificas un vídeo con el logo de la Comunidad de Madrid que no tiene fin, digamos, comunicativo directo, promocional, mercantil, neoliberal, ¿no? Y os lo digo, cada año hay que hacer pues, una gran pelea política que, evidentemente, cultura nos apoya, esto es por encima de cultura, ¿no? Pero para que veáis que decir, es realmente delirante, pero en estas circunstancias en las que trabajamos habitualmente también, ¿no? Es parte, digamos, del propio trabajo, o sea, intentar que lo que se construye forme parte de un acervo es una batalla también continuada en la forma de trabajo habitual en la institución. Y eso también es curioso de contar, ¿no? Creo. Sí, cada vez más todos los propios centros y museos están presionados por los departamentos contables y los departamentos jurídicos, ¿no? Pero imagínate desde lo público, cuando hablamos de lo público. No quiero pensar lo que es CaixaForum en ese sentido, ¿no? O sea, es cierto que en ese sentido hay que hacer siempre una función didáctica, ¿no? O sea, porque parece que cosas que son como bastante obvias tienes que continuamente justificarlas de cara a la administración, porque es que los pasitos son van tan despacio que claro que hay procesos que se mueven a una velocidad, ¿no? En una sociedad ya hiperconectada que no te permite esos tiempos que a veces la administración tiene. Yo quería hacer algún comentario al hilo de lo que planteaba sobre la colección que se crea en principio para que sea albergada por el Reina Sofía y que luego no lo fue, porque también hubo desencuentros allí muy serios de fondo para que el Reina Sofía finalmente rechazara aquello. Pero bueno, dejando este tema al margen, al menos esa colección está entre nosotros y es una colección protegida y viva. Han sucedido otras cosas en este país, como por ejemplo, Tabacalera tenía una colección de obras de arte. Tabacalera pasó a formar parte de Altadis en una fusión un poco extravagante. Esas colecciones, entre ellas, pues bueno, me acuerdo que había un Rogelio López Cuenca, pero sí que había de tiempo inmemorial un Goya, un par de Picassos, todo eso no está en el patrimonio de nuestro país. Con esas fusiones y en fin, y asociaciones empresariales, de esto no sabemos nada. Vamos a ver, el patrimonio que tiene Telefónica era de todos los españoles. ¿De quién es hoy? De una empresa privada. Si la cuida y la expone, menos mal, hasta ahí podíamos llegar. Pero, vamos a ver, hubo muy buenas intenciones en los 80 y en los 90, pero
hubo por parte política... vamos a ver, primero fue el PSOE quien dijo hay que apoyar la cultura, porque la cultura nos está apoyando a nosotros. Eso era clarísimo. Y hubo una cierta sintonía y se crearon muchos espacios y se financió el arte más o menos en condiciones y había un impulso hacia la protección de la cultura. No siempre correctamente, pero había esa intención. ¿Qué ha pasado después? Un enorme desinterés y siempre una gran desconfianza por parte de Hacienda, fuera del color que fuera, al sector del arte, como un sector siempre corrupto. Y esto lo han mantenido todos los ministros de Hacienda. No se ha sido capaz de invertir ese criterio. Siempre han pensado, esto es cosa de ricos que están blanqueando, esto son cosas de galerías que hay pufos detrás. Esto, una gran desconfianza que todo el sector no hemos sido capaces de explicar y decirnos, señores, vamos a ver, estamos hablando de otras cosas. Entonces, aún yo creo que heredamos eso y ahora un gran desinterés. Yo puntualizar lo que decía Tabacalera, que entonces era el Servicio Nacional del Tabaco, fueron los pocos que aplicaban el 1%, por eso tenían una colección, porque una cantidad de todas las obras nuevas que hacían y de los centros nuevos compraban piezas de arte, no encargaban eso, sino que compraban piezas de arte. Pero un poco abundando en lo que dice ella, sí es cierto que desde finales de los 70 prácticamente hasta los 90 había como una especie de gran pasión por parte de bancos, empresas privadas, gobiernos de comunidades autónomas, gobiernos centrales en tener colecciones de arte. Que eso creó una situación, un mercado, incluso yo diría más, procuró formas de arte que no tenían entonces un valor de galería y que se tenían que alimentar de otro tipo de presupuesto. Eso a principios de los 90 empezó a desaparecer. ¿Por qué? Alguien de pronto hacía un plan de viabilidad y decía que la colección de arte fuera. Y la vendían o la donaban aquí al Reina cuando las daciones y todo ese tipo de cosas, y llegó un momento en que todo ese tipo de gente que supuestamente estaba creando patrimonio dejó de actuar. ¿Por qué se produjo eso? Yo a veces me lo pregunto, porque ahí intervinieron muchísimos factores sociales. No fue solamente el mundo de la oferta y la demanda, sino hubo también como una especie de publicidad o moda, o como quiera llamarle, de gente que en otro momento recomendaba a las instituciones bancarias o a las empresas que era importante para ellos tener una colección, que no solamente dejaron de hacerlo, sino que empezaron a negarlo de una forma casi bíblica. Toda esa reunión de circunstancias que diría Darwin hizo que a final de los 90 aquello prácticamente desapareciera. Y ese es un problema que ahora mismo existe en este país, que esa actividad, por un lado, han desaparecido como dos cosas. Por un lado, la actividad pública de esta gente, de empresas que compraban. Y por otro lado, una cosa que estábamos hablando antes en la mesa, a nivel particular, toda la gente que se sentía, digamos, participante de un proyecto estético, cosa que en finales de los 70 y principios de los 90 se vio muy claramente, dejó la cosa en manos de las instituciones, o sea, ya no compraban la obra o aportaban, sino que se encargue la comunidad autónoma de turno o la caja de ahorros de turno, que en un momento determinado dejó de comprarlo. La prueba quizás más flagrante, bueno, o el ejemplo más penoso, fue cuando el Ayuntamiento de Madrid, que estaba entonces Ana Botella, decidió vender la colección. Y cuando le pararon los pies, pues dijo que es que la colección de arte era como el mobiliario, que se había quedado obsoleto. Y que entonces, pues ya, si no te sirven las sillas del salón de actos, pues las venden. Y lo mismo iban los tapies, los chillidas y las piezas, lo que pasa es que lo pararon cuando habían vendido 2 piezas. Pero ya el espíritu, lo que significa que un ayuntamiento decida vender las obras de arte que tiene de una serie de autores y que son, digamos, patrimonio supuestamente de la ciudad,
como bien móvil como el que se deshace de los coches del parque móvil, pues te da un poco la idea de las cosas. Y yo me pregunto, ¿por qué se produjo eso? No era solamente una decisión política, pienso yo. Hay un ambiente, digamos, que rodea esas situaciones donde participa mucha gente. Yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba en la introducción, los procesos de expansión de la idea de patrimonio, en la que cada vez más se diluye lo artístico en lo cultural, ¿no? En el sentido más plano de la palabra. Y esa especie de expansión debilita también la noción de patrimonio porque cada vez más se confundió con capital. Y en ese punto... El uso público también se apoya esa dirección. Claro, porque La gente no toma esas decisiones por las buenas. porque cada vez más la legitimidad de las administraciones públicas está tensionada entre los poderes reales, fácticos, que están muy por encima incluso del poder de los estados, lo comentaban también esta mañana en la primera mesa, ¿no? En los poderes reales y la necesidad de legitimación. Y la necesidad de legitimación que tienen las administraciones públicas cada vez menos depende de cosas que parece que están incluso teñidas de una especie de tufo aristocrático como es la propia autoría. Sí, sí. Entonces, en ese punto, fijaos, es que es una especie de círculo extraño, ¿no? O sea, la noción de patrimonio y de protección patrimonial casi nace justo después de la Revolución Francesa, cuando se han destruido tantas cosas del antiguo régimen, que alguien dice, oye, un poco de cuidado, vamos a crear, y ese es el primer momento, una comisión de monumentos. De ahí nace todo, la comisión de monumentos posrevolucionaria. Esa comisión de monumentos, digamos, está protegiendo algo que se sabe que es valioso, pero que es, en cierto modo, no funciona ya del todo como un mecanismo de legitimación, porque la legitimidad a partir de la Revolución Francesa es ascendente, no va del monumento hacia abajo y hacia afuera, sino de abajo del espacio del ciudadano hacia arriba con escaleritas, ¿no? Entonces, todo ese mundo se traduce en todo un arte contemporáneo que ha jugado a ser estéticas de proximidad adecuadas a la necesidad de legitimidad desde lo próximo, desde lo político, y eso ha creado realmente un debilitamiento de la excepcionalidad de lo artístico. Sí, ¿no? Y un análisis... Y eso finalmente genera además un debilitamiento de lo patrimonial. Un análisis continuo de corte económico, yo lo noto ahora hasta los telediarios de televisión son balance de resultados. Todo lo que dicen, no dicen si es doloroso, si es penoso y tal, sino lo que va a costar. Inmediatamente esto puede costar al país no sé cuántos millones de euros o menos, pero la noticia ni siendo dolorosa se transmite como dolorosa. Entonces hay como una especie de neoanálisis económico que afecta a todo ese tipo de cosas y que es muy fácil a partir de esos planes de viabilidad decir que coño patrimonio, ni colecciones de arte, ni nada, que eso no interesa, o si interesa en otros sistemas económicos, algo. Yo creo que el problema es bastante profundo, vamos, que no es que una pérdida, digamos, de forma de análisis, entre otras cosas. No, solo un comentario, y es que así como el arte tuvo esa pátina en esas 2 décadas de prestigio y de algo que interesaba al país y que le iba a potenciar en su imagen exterior, que era muy necesaria, limpiarla y presentarla de una forma mucho más decorosa de lo que había sido, luego ha empezado a sustituirse por el tema de la ecología. Todo tiene que ser verde, todo, en fin, las inversiones, aunque a veces son auténticos bluff, que vamos a ver, las marcas ni están interesadas por la ecología, ni vamos a ver, Danone es una de las empresas que más contamina en el mundo, y que si bífidus y que si no sé qué, y esto es muy bueno para todo y para la naturaleza, pero es que me están ustedes contando. Pero sí ha habido ese desplazamiento hacia los temas de la naturaleza también. Sí, bueno, lo que se llama hoy en día el greenwashing, ¿no?
el lavado de la conciencia a través de una cultura de... Pero bueno, yo creo que por ahora tenemos que ir cortando, ¿no? Si no me equivoco, Antón. Creo que tenemos que ir cortando, ¿no? Sí. Bueno, pues yo soy para acabar la mesa y dar la palabra al presidente Antón Patiño, quizá resumiendo un poco la vivencia de las sesiones, yo diría que en este contexto de máxima precariedad y de máximo desorden, quizá aludiendo a la cita que mencionaba de Calvino esta mañana Antón, quizá tenemos nuestro compromiso es en todo caso reconocer en el caos la parte que no es del todo caos y en la inercia de acontecimientos lo que no es del todo inercia. Y aquí, contestando a Franco, que antes no tenía la oportunidad, reivindico la palabra arte precisamente porque en su propia etimología es justamente lo contrario de inercia. Ars e iners son antónimos en la etimología. Por lo tanto, si la inercia es una resistencia al cambio de estado, digamos que el arte es justamente una propensión a encontrar en el caos la parte que no es caos. Muchas gracias.